La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Ya comienza, desde la casa, con Centro Urbano. Reportajes, Entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interesa sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en Centro Urbano Radio, desde Radio Arquitectura, y pues con un programa muy interesante porque vamos a estar enlazándonos con lo que está pasando en la academia. Tenemos aquí un grupo muy interesante de graduadas de arquitectura del TEC de Monterrey. Ariadna Rosas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Laura Fernández. Hola. Darinka García. Hola. Y Cintia Chávez. Hola. Pues estoy pasando lista, pues ya sé que ya para que no se les olvide, me decían que hace 15 días terminaron la carrera, se graduaron el fin de semana, entonces tenemos 4 nuevas arquitectas y pues qué gusto. Y bueno, están acompañándonos porque hace unos días, también como parte de este último curso, participaron ustedes en un proyecto que la desarrolladora de vivienda Quiero Casa implementa para invitar a que los jóvenes estudiantes de arquitectura se involucren en el proceso de proyectar y ustedes ganaron. ¿Quién me platica de qué se trató el concurso y cómo fue que ganaron? ¿Quién? ¿Voluntaria? Laura. El concurso fue un proyecto de vivienda social en la delegación Venustiano Carranza, y ahí, o sea, lo que sucedió fue que Quiero Casa, pues como sabemos, se dedica a encontrar terrenos y construye vivienda, ¿no? Ellos tenían un terreno de 15 hectáreas y tenían ya diseñada una primera fase. El concurso consistió en qué iba a pasar con el resto del terreno, que ellos lo dividían en 3 fases. Entonces, pues el TEC, que fue un concurso intercampus, porque fue TEC de Santa Fe, Estado de México y Ciudad, pues todos los de último semestre concursamos e hicimos una propuesta sobre qué iba a pasar en este terreno acorde al proyecto de vivienda social. Y Darinka, ¿y cuál fue la propuesta de ustedes? ¿Qué propusieron? Nosotros hicimos, al inicio ellos traían 990 departamentos y nuestra propuesta era densificar la zona a lo mayor y también promover un espacio de equipamiento para la zona, para los residentes, y cierto comercio en la calle posterior y al centro del complejo. Entonces nosotros quisimos hacer un proyecto integral que no solo fuera vivienda, que es lo que se necesita hoy en día en la Ciudad de México, ¿cierto? Es proponer vivienda con un metraje accesible para todos a un precio asequible, pero también dar algo más a la comunidad. Es hacer esta sinergia entre la comunidad y la inmobiliaria. Y es interesante porque yo creo que en la academia a veces falta el expertise de involucrar a los jóvenes a participar en un proyecto integral de vivienda, viendo todos los problemas, porque a veces si se ve sin el contexto, pues sonaría fácil, ¿no? En un terreno vamos a hacer casas, pero cuando se ponen con la realidad de tiene que ser más densidad para que salgan precios, si no metemos más densidad el departamento sale más caro y la gente no la puede pagar cumpliendo la normativa. Ariadna, a ver, platícame, ¿tú qué sentiste? O sea, como tú en lo individual, ¿cuál fue tu visión, cuál fue tu sentir de hacer vivienda popular? Mira, yo creo que un acierto del TEC es que nosotros empezamos a hacer proyectos apegados a la normativa desde semestres muy tempranos. No era la primera vez que nosotros cumplíamos con una normativa, con un proyecto que cumpliera al 100% con la normativa. Es cierto que nosotros nos encontramos con muchas cosas que antes, como tú dices, el contexto de repente te cambia todo. Un proyecto que nosotros queríamos hacer, por ejemplo, lo que decía Darinka, hay que abrir el espacio, hay que abrir los conjuntos habitacionales. Y te das cuenta que justo en donde se emplaza el proyecto es una zona muy conflictiva, es una zona donde hay asaltos, hay inclusive homicidios. Entonces son cosas que nosotros como arquitectos ya no podemos hacer aunque estuviéramos en la academia. A mí me gustó mucho como el hecho de poder aterrizar un proyecto nuestro con una arquitectura nuestra, todavía muy fresca, todavía muy tal vez inocente, sin muchos como
no viciada. Pero la inocencia no sobra en la arquitectura, al contrario, se agradece. Sí, por supuesto, pero sí aterrizada a algo real, a un contexto real, a un comercio, a una demanda real, algo que existe hoy en día y que Quiero Casa nos hacía saber en cada junta que nosotros teníamos con ellos. No era un proyecto ya académico, sino era algo mucho más allegado a la realidad. Yo creo que nos sirvió muchísimo. Cintia, ¿y cuáles crees tú? Vamos a ver que entre todos nos digan cuáles serían sus principales retos, pero a ti ¿cuál sentiste que fue el principal obstáculo creativo, el principal tema para que pudo haber provocado que no ganaran? De lo que hablábamos mucho nosotras y constantemente era conseguir esta sinergia entre lo que es negocio y lo que es arquitectura. Eso desde un principio fue marcando nuestro proyecto y también nos fue poniendo en algunas partes algunas trabas, porque de repente pues nosotros nos volábamos la cabeza con esta arquitectura inocente que uno piensa, pero a la vez ya de tener un marco de negocio y esta parte de los costos y todo eso también nos hace darnos una idea de que tenemos que densificar más y a la vez darle esta parte de arquitectura al proyecto. Lo que pasa es que la realidad es que si no vemos la parte económica, no se logra la solución, porque a fin de cuentas como arquitectos lo que quisiéramos es que más gente tuviera vivienda, pero si la gente nos vamos con el idealismo de desconectar lo que no sea negocio, bueno, pues si no es negocio, entonces las casas no se van a hacer y es peor para la gente. Aquí el tema es cómo lograr que sí se logren condiciones de viabilidad en lo jurídico, en lo técnico y en la parte de precios. A ver, vamos de nuevo, ya que estoy pasando lista. Ariadna, ¿qué tipo de viviendas hicieron, de qué precio? Hicimos nosotras solamente 2 tipologías, teníamos una tipología de 54 metros cuadrados y una de 31 metros cuadrados y rondaban en 1.200.000. Al inicio teníamos precios desde 800,000 y de acuerdo a las absorciones que fuéramos haciendo en la corrida financiera, que terminábamos en 5 años el proyecto, terminamos hasta 1.200.000. Pero ya en 5 años, digamos, sí, que el precio de salida años. 800 y tanto. Exacto. ¿Con departamentos de qué tamaño? 31 metros cuadrados. Sí, es que, insisto, pues aquí nos están oyendo y qué bueno que vean que aquí con gente joven, no son los depredadores inmobiliarios, sino son los gentes jóvenes que van saliendo, que esa es la realidad de lo que nos da el mercado. Creo que como arquitectos lo que tenemos que pugnar es por mejores soluciones y la forma de hacer la vivienda digna es que la solución sea muy eficiente en lo técnico, con una arquitectura muy funcional, muy limpia. Y bueno, seguimos en la lista. Laura, ¿a ti qué te gustó? ¿Cómo te sentiste trabajar en esa interacción con una desarrolladora en serio, con un terreno en serio? ¿Cómo te sentiste? Yo creo que fue un proyecto bastante complejo y creo que aprendí muchísimo, o sea, en el ámbito, o sea, como personal. Creo que hoy en día es como complicado cuando estás en la academia y sales, o sea, llegas con un golpe de realidad y justo es eso, como encontrar el balance entre el negocio, la arquitectura, lo que quiere también la comunidad, porque o sea, el proyecto creo que es algo que Quiero Casa tiene muchísimo, es que involucra mucho a la comunidad, se preocupa por la comunidad y eso fue algo que a mí en lo personal me gustó y que pudimos aterrizar de alguna manera nosotros, porque también hicimos un proyecto secundario, por así decirlo, que fueron las intervenciones a 2 escuelas, un kinder y una primaria. De hecho, la semana pasada vimos, o sea, platicamos otra vez con los de las escuelas y forma parte del proyecto de mitigación del conjunto habitacional, pero toda esa parte que Quiero Casa lo incentiva, creo que es algo muy importante, ¿no? O sea, involucrar a la comunidad, y eso es algo que hoy en día creo yo que pocos desarrolladores lo toman en cuenta. Pues mira, yo creo que más de los que uno pensaría. Aquí lo bueno es que ustedes al trabajar ya adelantarse a lo que es el trabajo en la vida real, en el mundo laboral, se dan cuenta de que a veces el desarrollador inmobiliario no es tan malo como parece, que hay muchos condicionantes. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Ahora, ustedes, por ejemplo, después de haber ya terminado la carrera, muchísimo trabajo, muchas desveladas, todo aquello, ¿en qué les gustaría trabajar? La pregunta del millón. A mí, por ejemplo, yo la verdad estoy muy interesada en el sector inmobiliario precisamente. Creo que la Ciudad de México en especial tiene un gran campo de trabajo. El problema a veces es el trabajo en equipo, ¿no? Entre el gobierno, los desarrolladores y la propia comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, si tuviéramos una normatividad más clara,
los desarrolladores tendrían la oportunidad de desempeñar, o sea, de desarrollar precisamente equipamiento o vivienda en diferentes puntos de la ciudad para atraer de nuevo a la gente que ya se ha ido saliendo de la Ciudad de México, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es posible dar vivienda de calidad a un precio asequible, y es por eso que yo estoy interesada como en el sector inmobiliario por ahora. Ahora, si ustedes pudieran pedirle algo al gobierno, que no es nomás el gobierno, son los legislativos, que no es exactamente el gobierno, ¿qué pedirían en términos de normatividad? Ya después de toda esta experiencia, ¿qué es lo que más ruido les hace y que les impidió más hacer su trabajo? El estacionamiento. ¿El estacionamiento? Que sean claras, se homogeneizaran estas normativas, porque de repente tú buscas la normativa de CEDUBI y te tienes que ir a otra normativa que también se rige. Exacto. Y te tienes que ir a un certificado que se sacó de ese mismo terreno. Sí, de repente ya no hay nada claro. ¿A qué les es caso? Al certificado del 2016, a CEDUBI. O sea, tienes que conjuntar muchísimas cosas para un poco medio hacerle caso a todo, para no violar ninguna norma, para medio casar todo. O sea, es muy complicado como arquitecto poder realmente no violar o hacer las cosas como se debería o como está supuestamente establecido. Y yo también creo que el estacionamiento es algo que, bueno, ahí nos meteríamos en un tema como ya urbano, pero también de movilidad y del desarrollo también es complicado. O sea, yo creo que muy pocas personas que no sean arquitectos caen en cuenta del relajito que es meter los coches. Y todo el mundo ahora pide 2, porque si no tienes 2 lugares mínimos, si no tienes 3 lugares mínimos, no quieres el departamento. Pero, mete 1000 cajones de estacionamiento. Y en un terreno normal, que ahorita vemos que en un terreno de 300 metros meten 18 departamentos, son 36 cajones de estacionamiento. Sí, está de la fregada. Sí, el espacio que ocupan, pero también en tema de flujos, ¿no? O sea, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, nosotros teníamos 1000 coches que iban a salir a la escuela, al trabajo, entonces era resolver, o sea, nuestro proyecto también consistió como en intervenir de alguna manera la parte urbana y era, tienes un metro acá, tienes una CETRAM acá, y aparte 1000 cajones de estacionamiento, ¿qué haces, no? O sea, en temas urbanos y de movilidad y de flujos, ¿qué tan inteligente es realmente ocupar parte del presupuesto y del terreno en tantos cajones de estacionamiento, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mejorar eso? Porque los cajones nos los está dictando la normativa, de alguna manera. Porque también hablábamos de ingresos, ¿no? Estas personas cada cuánto tienen un coche, ¿no? Ahora, el problema está en que muchas veces le obligas a poner un cajón de estacionamiento y eso es lo que verdaderamente impide que la gente pueda comprar una casa. Porque si la familia podía pagar 600,000 pesos por una casa, bolas, ahí van 25 metros cuadrados más de construcción de un cajón de estacionamiento que en muchos casos no van a usar. Bueno, vámonos a las noticias, me dicen por allá, y regresamos. Estas son las noticias. El despacho chileno Elemental, liderado por el arquitecto Alejandro Aravena, fue el ganador del concurso Art 1000, con lo que el diseño presentado por la firma fue el elegido para desarrollar un centro cultural en Doha, Qatar. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal otorgó a Javier Sordo Madaleno la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 2016, esto en la categoría de arquitectura. El Banco de Desarrollo Alemán KfW reconoció al programa Ecocasa de Sociedad Hipotecaria Federal con el Premio Especial Internacional de Construcción 2017 por considerar este esquema como un modelo innovador en el desarrollo de vivienda sustentable. La Universidad Autónoma Metropolitana, en colaboración con Fundark MX, llevaron a cabo un recorrido por el barrio de San Miguel Chapultepec, a través del cual ofrecieron una visita a 9 inmuebles emblemáticos de la zona, con el objetivo de destacar la riqueza arquitectónica del lugar. El despacho de arquitectura mexicano C-Cubic Arquitectos fue galardonado por la organización Congreso para el Nuevo Urbanismo, esto por haber realizado el proyecto de restauración del antiguo Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. A la primera quincena de mayo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reportó 152.589 créditos formalizados, lo que representa un avance de 33.46% en relación a las metas de otorgamiento de créditos planteadas para el 2017.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México dio a conocer el proyecto del nuevo Parque Lineal Urbano Mixcoac Insurgentes, el cual contará con 21,000 metros cuadrados de áreas verdes y de convivencia. Informó para Centro Urbano Radio Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. En este momento estamos al aire. Pepe Chabot, director general de Quiero Casa. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, Horacio, y por estar al pendiente de temas importantes para el desarrollo inmobiliario y temas importantes para Quiero Casa. Pues mira, es muy importante y la verdad es de llamar la atención que las inmobiliarias participen en la formación de los jóvenes. Platicábamos con las niñas y estaban muy satisfechas con haber interactuado con una inmobiliaria para ver los retos reales de lo que se topa uno en la vida real cuando está desarrollando vivienda y para entender cómo se puede hacer para que ellas ya en su vida profesional esto lo potencialicen en beneficio de la sociedad. Hoy en la mañana platicábamos tú y yo del tema de que la importancia de hacer cosas pensando en el beneficio de la gente. A ver, platícame, ¿por qué es que Quiero Casa le entró a esto? Mira, finalmente tú sabes que Quiero Casa trae un modelo en el que nos es muy importante la relación con los vecinos y con las zonas en donde desarrollamos, en donde buscamos generar desarrollo regenerativo y en donde buscamos hacer proyectos que incluyan a las colonias en donde desarrollamos. Y creemos que parte importante también del desarrollo inmobiliario tiene que ser incluir a los jóvenes, a los estudiantes, a la sociedad en general y a las universidades en todo este proceso de concebir cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos que sean los proyectos de vivienda que hay en México y el poder incluir a un grupo como el de estas estudiantes brillantes del TEC de Monterrey en un proyecto de desarrollo regenerativo. Para nuestro proyecto Quiero Casa Zaragoza, que está en la esquina, en una esquina muy importante en nuestra ciudad, en Avenida Ignacio Zaragoza, en Río Churubusco, pues es muy importante para seguir generando nuevas ideas de cómo acercar a la comunidad y de cómo acercar a las colonias en el desarrollo de vivienda. Bien, niñas, ¿qué le dirían a Pepe Chabot? Ya que él tuvo esta idea que las invitó, ¿ustedes qué experiencia tuvieron? ¿Qué le tendrían que comentar? ¿Quién se anima? Ay, hola Pepe. Hola. Soy Laura, mucho gusto. Hola Laura. Pues antes que nada agradecerte por haber invitado al TEC de alguna manera y por toda la iniciativa que han tenido con, pues no solo con nuestra universidad, sino también darnos la apertura con la misma comunidad y de poder acercarnos y realmente nosotras poder generar un proyecto que pues impacta, ¿no?, realmente a la comunidad y a la zona de pues Calzada Ignacio Zaragoza, que pues hoy en día nosotras consideramos que tiene mucho potencial y nuestro proyecto pues fue un reflejo de eso. Y pues no sé, ¿alguien más quiere agregar algo? Sí, también te quisiéramos agradecer, bueno, que todo tu equipo, tanto Fundación Quiero Casa como el equipo de financiamientos y costos, el equipo de arquitectura y proyección, fueron al TEC y siempre estuvieron al tanto con nosotros, dándonos asesorías, mostrándonos cómo es que se trabaja allá afuera, en el mundo real. Y pues nada, pues muchísimas gracias por ese apoyo y por esta oportunidad. Pues Pepe, pues muchísimas gracias por el enlace y pues esto es el trabajo conjunto entre una desarrolladora de vivienda, la academia y los jóvenes, que eso de estar formando jóvenes pues te debe dejar muy satisfecho, ¿no? Claro, muchísimas felicidades a este grupo ganador de esta dinámica que hicimos con el TEC de Monterrey para involucrar a estudiantes de arquitectura en generar propuestas para el desarrollo comunitario de donde desarrollamos. Y estoy de acuerdo contigo, Horacio. Lo que necesitamos en México es trabajar para formar no solamente mejores proyectos, mejores inversiones, mejores viviendas o mejores comunidades, sino también mejores profesionistas. Y en ese sentido, los jóvenes que somos, y me incluyo todavía y te incluyo a ti también, Horacio, el futuro de este país, y que somos también el presente de este país y podemos tener muchas herramientas para hacer un mejor país y una mejor ciudad, necesitamos generar propuestas que puedan ser aplicadas en la industria, y a mí me da mucho gusto
que hayamos podido incluir a este equipo en ayudarnos a hacer propuestas para este desarrollo. Muy bien, entonces este fue Pepe Chabot y seguimos platicando entonces. Pues esto fue todo un ejercicio interesante donde ustedes como estudiantes de arquitectura se ligaron con un proyecto de vivienda. Nos platicaba Pepe, nada más para retomar para la gente que se está sintonizando más tarde, fue un proyecto de vivienda donde había parámetros de la vida real, ¿no? Ya había un requerimiento de densidad, había un requerimiento de ceñirse a ciertos precios, de ceñirse a ciertos costos, dados por una serie de cosas, y platicábamos lo complejo que es responder a una normatividad tan complicada, ¿no? Tan cuadrada y que a veces le falta, ¿no? Le falta claridad, y conste que no les tocó llegar al tema de ir a negociar las cosas a la delegación, que ahí ya es otra historia, ¿no? Sí, que eso era algo que nos comentaba Quiero Casa repetidamente, como la visión que nosotros teníamos era, como comentábamos hace rato, no estaba viciada, era arquitectura que nosotros podríamos o podemos plasmar sin todavía saber todas las trabas que significaría tal o tal decisión tomada. Entonces, creo que eso también fue algo bastante productivo o de gran aporte como de nuestra parte a Quiero Casa, esa arquitectura todavía como muy fresca. Mira, y creyéndoselas a ustedes que como jóvenes quieren darle lo mejor a la gente, pensar, bueno, ¿cómo le hacemos la mejor vivienda? Decir, yo quiero que la gente tenga la casa más grande, y poco a poco te encuentras con el tope del precio, ¿no? Dices, chin, entonces ¿cómo le hago con la regulación? Entonces ¿cómo le hago con los acabados? Entonces, lo que es el trabajo del arquitecto, ¿no? Combinar todas las variables que tienes para sacar lo mejor en beneficio del cliente. O sea, vaya, porque a fin de cuentas ustedes pues, tienen por un lado la tarea, que era un concurso, y por el otro lado el objetivo personal de cumplirle lo mejor a la gente, que eso siempre lo mueve a uno, ¿no? Creo que la vivienda es uno de los temas que más te mueve, porque a fin de cuentas estás creando las condiciones de vida para la gente, y eso pues yo imagino que les da satisfacción. Sí, claro que sí. Y también nos dimos cuenta con este ejercicio de las nuevas necesidades que hay en la Ciudad de México y cómo es que nosotros podríamos satisfacerla, y de también ciertas áreas de oportunidad que se tienen, ¿no? Por ejemplo, uno es de que nosotros propusimos departamentos de 30 metros cuadrados, ya que nos dimos cuenta que la densidad demográfica en la Ciudad de México está cambiando, y también las tipologías de familia. Antes eran familias de los 2 padres, 4 hijos, 3 hijos, ahora son parejas, ahora son los solteros los que buscan ya iniciar, ¿no? con un departamento. Y también lo que vimos es algo muy bueno de este predio que encontró Quiero Casa, es que tenemos la CETRAM Pantitlán y tenemos el Metro Zaragoza a unas cuantas cuadras. Entonces, ¿por qué es necesario o por qué la normativa, al tener estos centros de transporte tan cercanos, por qué nos sigue pidiendo tantos cajones de estacionamiento? Es algo que nosotros como nuevos arquitectos nos interrogamos y decimos, ¿por qué? O sea, es un área de oportunidad que se podría cambiar, pero bueno, también hay que trabajar en conjunto para proponer algo nuevo. Bueno, arquitectas, pues les agradezco, ya les puedo decir arquitectas, caray. Su debut en sociedad como arquitectas es en una entrevista, fíjense qué padre. Pues gracias, Ariadna, muchísimas gracias, Laura, Darinka y Cintia. Felicidades por lo del concurso, felicidades por la carrera y mucho éxito en su vida profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a corte y regresamos para hablar de desarrollo de ciudad con Rosalba González. Las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción. Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. ¿Sabías que de 100 albañiles, 47 no terminaron algún grado de estudios? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Si eres desarrollador inmobiliario, puedes tener un aula en tu obra y ofrecer educación básica y tecnológica a tus trabajadores. Únete en contra del rezago educativo en México.
Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Bien, y estamos de regreso y después de platicar con las jóvenes arquitectas egresadas del TEC, vamos a platicar con un tema que ellos hablaban al último, del cómo la normatividad provoca mucho de la respuesta habitacional. Y Rosalba González, tú que eres un especialista, ya trabajas en el campo profesional y colaboras con nosotros, ya tenemos un par de textos publicados tuyos. ¿Cómo sientes este tema de lo que está pasando en las ciudades mexicanas? Porque yo he escrito últimamente de que por una serie de factores, sobre todo normativos, la vivienda cada vez es más cara y eso provoca que menos gente tenga acceso a ello. ¿Tú qué sientes de esto? Bueno, primero que nada, un poco vinculando el tema con las chicas del TEC de Monterrey, es que hay un tema del que se habla mucho, que es el tema de la vivienda como objeto, ¿no? O sea, de hecho se entiende la vivienda como un bien, ¿no? Se habla de bien inmueble y se toma en cuenta la vivienda, pero aquí hay un factor que es muy importante, que está vinculado directamente con el tema de las normatividades, que es la localización, ¿no? La localización, o sea, un departamento de 100 metros cuadrados en Tecámac no cuesta lo mismo que un departamento de la misma dimensión en la del Valle o en la Condesa, ¿no? Entonces, ese factor es súper importante, que está, digamos, un poco alejado de la arquitectura en ese sentido. Sí, claro. Ahí esa parte, el tema de la normatividad urbana vinculado con la localización le ofrece en temas de infraestructura, de acceso a servicios, una dinámica totalmente distinta, ¿no? Y bueno, aquí hay muchísimos temas. Justo estoy ahora haciendo una investigación breve sobre la vivienda en renta en la ciudad central, o sea, en las delegaciones centrales, ¿no? Y hay fenómenos incluso paradójicos en esa línea pues ha habido un desplazamiento de habitantes de las delegaciones centrales, y al mismo tiempo hay una alza en las construcciones de esas delegaciones. Hablo de la Benito Juárez, de Cuauhtémoc, de Miguel Hidalgo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿No? Hay gente que quiere vivir en esas zonas porque son las más accesibles de la ciudad, porque es donde está el trabajo, es donde está la educación, pero no pueden vivir porque esas zonas son las más caras de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ahí entran varios factores, evidentemente el factor económico, el factor financiero, que era un poco lo que comentaban ahora las chicas sobre cómo se podría ofrecer vivienda más asequible, que estuviera bien localizada, ¿no? Bueno, ahí es como encontrar la respuesta mágica de poder darle acceso a gente que no tiene acceso a esa y sin embargo la respuesta está a la vista. O sea, uno pensaría que entonces, si el problema es normativo, pues lo arreglas ajustando la regulación. A fin de cuentas, la regulación yo creo que debe ser un instrumento al servicio de la lógica. Hay que hacer que la densidad cumpla su función, obviamente sin saturar las colonias, sin colapsar los servicios públicos, pero sí entendiendo que, por ejemplo, ahorita estamos viviendo un problema de tráfico y de contaminación. Y buena parte de eso es que alguien decía que hay que quitar los coches. Pues el problema es que los coches no van vacíos, van llenos de gente. El problema son los traslados, las distancias que separan a la gente de sus casas y sus trabajos. Eso es lo que habría que atender. Claro, bueno, lo que pasa es, bueno, hay un tema de la densificación, y que hace unos años se habló mucho de la ciudad compacta, ¿no? Que era esto de, bueno, vamos a hacer edificios de vivienda más altos, pero justamente esto que comentabas, ¿no? No es solo colocar a más gente en menos metros cuadrados, sino cómo le vas a dar acceso a agua, acceso a luz, movilidad de forma eficiente, ¿no? Entonces son un cúmulo de estrategias que se tienen que configurar para que se den satisfacciones, o sea, para que satisfagan la calidad de vida necesaria para todos los habitantes, ¿no? Y que además sea accesible, ¿no? Porque si no, solo se vuelve accesible para cierto grupo de gente que puede pagar tener un departamento en cierta zona o rentar un departamento en cierta zona, y se desplaza a gente que no tiene acceso a eso, ¿no? Sí, claro, estamos llegando a un punto donde ya muchos hablan de una burbuja, ¿no? Decimos, ok, tenemos la ciudad mejor del mundo para unos cuantos.
Sí, pero además esta ciudad utópica y la ciudad turística es un poco lo que comentaba en alguno de los textos y también lo había dicho anteriormente, que es solo esa parte como del póster turístico, ¿no? Que son las delegaciones centrales, ¿no? Si nos vamos un poco al oriente, esa Ciudad de México turística no existe, ¿no? O sea, los problemas de vivienda, de acceso a servicios básicos, agua, en Iztapalapa está sucediendo algo totalmente contrario, ¿no? Y bueno, ya no se habla de espacio público, de acceso a educación, acceso a salud, ¿no? Sí, claro. Hay déficit de equipamiento en esa zona. Entonces, ¿qué está pasando en términos de políticas públicas que solo está satisfaciendo mucho a un sector y no está equilibrando a esa otra parte de la ciudad, ¿no? Además es interesante justo ese fenómeno porque pues en el oriente habita más del 20% de la población de toda la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, no hablemos en términos de la zona metropolitana, pero ahí ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Un poco cuestionarse si son políticas públicas que están enmarcadas solamente a satisfacer a un sector y cuáles son los beneficios de satisfacer a ese sector, ¿no? Ahora, todo esto, por cierto, que estamos hablando de textos, lo estamos publicando, Rosalba nos ayuda, colabora en el blog de urbanismo que tenemos en Centro Urbano. Ayúdenos, mándenos textos, léanos, o sea, lo que queremos es precisamente abrir la discusión, porque lo que está pasando es que hoy se está hablando cada vez más de ciudad. Lo interesante sería tener mejores elementos de referencia para hacerlo con mayor conocimiento de causa, porque es muy simpático, pero ahorita tú ves un tema como lo de la línea 7 del Metrobús, y es una batalla campal porque a uno le suena muy lógico, pero hay otra gente que lo ve totalmente ilógico. Entonces, ¿cómo hacer para conciliar que la visión de ciudad pongámonos de acuerdo que queremos? Claro, bueno, ese es otro tema enorme porque está vinculado bastante con el tema de espacio público y del acceso a la ciudad y del derecho a la ciudad, que son temas que incluso, o sea, en la agenda política se estableció como un discurso, ¿no? Un discurso así como ciudad compacta, pero pocas veces se entiende como las dimensiones reales de esos conceptos, ¿no? Y en el caso de acceso a la ciudad, derecho a la ciudad, ciudad justa, un poco lo del espacio público, un poco comienzan a reconstruirse o a malinterpretarse algunos conceptos que tienden a favorecer a ciertos grupos, ¿no? O sea, a mí me acomoda entender la idea de espacio público con la apropiación, ¿no? Que me puedo apropiar del espacio. Muy bien, si te parece, darnos un segundito, vámonos a corte y regresamos y seguimos platicando. Sí, claro. Vámonos a corte. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor de compras, en verde, desarrollos, decoración, ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. Las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción. Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que la secundaria?
Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 63 64 17 36 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. La empresa Belmont Village Senior Living, especializada en el desarrollo de viviendas para el cuidado de los adultos mayores, abrió su primera residencia fuera de Estados Unidos. Esta se localiza en Santa Fe, en la Ciudad de México. La inauguración estuvo a cargo de José Chabot y Patricia Will, presidente y fundadora de la empresa, respectivamente. Es demasiado emotivo ver el primer Belmont Village en México nacer, ver el primer Senior Living hecho a la medida para que el cuidado de las personas de la tercera edad en México sea de la mayor calidad. Amor de casa, cuidado de expertos. José Chabot también explicó que la inversión para estas residencias fue de 1,000 millones de pesos a través de diversos socios. Los socios mayoritarios de este proyecto son mexicanos, es capital mexicano de un grupo que se llama Metra Desarrolladora. Es una desarrolladora que ha impulsado muchos crecimientos de proyectos en México. Finalmente, Patricia Will detalló que debido a la necesidad del cuidado de los adultos mayores, la empresa tiene contemplado abrir 4 residencias más en la Ciudad de México, con una inversión de 2,000 millones de pesos. También habló de las razones para invertir en México. Desde el principio, hay muchos que me preguntaron, ¿por qué México? ¿Y por qué ahora? Bueno, la respuesta es sencilla. Hemos decidido que los adultos mayores y sus familiares merecen los servicios y la calidad de vida que nuestros residentes en los Estados Unidos. Informó para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez. Bien, ya estamos de vuelta y estamos platicando Raquel y Rosalba y yo de todos estos temas de ciudad y se nos están uniendo a la plática Raquel. Raquel Ortega de la Moody, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos platicando, para seguirlo agarrando entre los tres, de todo este tema de cómo los temas de atender la demanda de vivienda, atender el reto inmobiliario de la ciudad, que no es nomás vivienda. O sea, hoy en la mañana que tenemos una junta, decir, oye, entonces el reto de la ciudad es hacer vivienda. Pues no exactamente, hay que hacer de todo, ¿no? Tú decías, o sea, para ser ciudad hay que hacer servicios públicos, y cuando hablamos de darle un uso intensivo al suelo, no es nomás de echarle encima más casas, sino de ponerle agua, ponerle luz, o sea, hacer que el suelo tenga todos los servicios que necesita para ser eficiente. Claro. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Justo, pues como saben, acabamos de lanzar en la Moody nuestro informe del mercado inmobiliario por tercer año consecutivo ya, y esto es un punto interesante, ¿no?, que siempre sale, y es como la parte de la urbanización o la infraestructura cuando construimos. Como veíamos, pues hay muchas cosas a considerar cuando se piensa en una construcción, pero muchas veces, desde el punto de vista del desarrollador, se construye pensando en el desarrollo más lindo, las mejores amenidades, eficiencia de precio por metro cuadrado, y no en todo lo que hay o trae consigo esto, ¿no? Y luego vemos entonces constantes problemas de abastecimiento de agua, de manejo de residuos, evidentemente también, como lo comentaban las chicas del TEC, de la propia vialidad, ¿no?, del desarrollo, cómo vas a salir de ahí, cómo vas a movilizarte alrededor, y sin duda creo que esto es algo que hoy va de la mano y que cada vez más se está propiciando que esté ligado, e incluso recientemente pues hay una gran tendencia también a la vivienda ecológica, ¿no?, ecosustentable por estos temas. Pues tienen muchas tendencias, digo, nosotros en Centro Urbano, que los invito a que, aprovechando, a que sigan en redes sociales para que vean lo que estamos generando de contenidos, porque estamos hablando del tema, porque la realidad es que todos los temas de ciudad se están poniendo de moda.
Ahora el tema es cómo le ponemos mejor información de calidad para que esa moda, cuando decimos de la moda lo que te acomoda, haya mejores elementos para decir, oye, densidad, ¿qué significa densidad? Movilidad, porque entras a un café y si no hablas de movilidad, estás fuera de onda. Y eso como que es medio absurdo porque también hay gente, a ver, por ejemplo, Rosalba, tú platícanos qué formación tienes para hablar de esto. Es que es interesante. Sí, claro. Bueno, yo estudié comunicación, me especialicé en periodismo en la UNAM, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y luego estudié una maestría en Chile, en la Católica de Chile, de desarrollo urbano. Entonces, bueno, eso, digamos, ha facilitado un poco justo en temas de discurso, en cómo se posicionan ciertos temas y la nomenclatura que se lleva a cabo para hablar de ciudad, ¿no? Es muy interesante esto que dices de los temas, porque cuando yo entré a la maestría en urbanismo, que inicialmente la comencé en la UNAM, pero luego la abandoné y me fui a Chile, el profesor nos comentaba que había temas de moda. Le molestaba mucho la idea de que hubiera temas de moda, ¿no? En ese momento nos hablaba del tema de la moda, del tema de moda después del terremoto del 85 en Ciudad de México, que era un poco hablar de resiliencia, de catástrofes y de cómo solucionar el tema urbano después de poscatástrofe, ¿no? Y todos hablaban de eso. Y justamente a mí me parece que el tema de la ciudad se posicionó, bueno, se está posicionando nuevamente ahora, justamente porque hay muchos problemas que resolver desde diferentes ámbitos, ¿no? O sea, desde el tema de movilidad, el tema de contaminación, el tema de vivienda y digamos, en algún punto todos convergen, que es hablar de lo urbano, ¿no? No me parece malo que esté de moda, sino que me parece malo que se posicionen ciertos elementos, ciertas estructuras discursivas mal posicionadas, claro. ¿no? O sea, como que se malentiendan ciertos discursos y que la gente se apropie, en el caso de pues, los políticos, de ciertos discursos que no se llevan a cabo de una forma correcta, ¿no? Creo que ese sería el error, pero me parece súper interesante que, por ejemplo, en mi caso, en comunicación, yo también veo que el tema se está posicionando con mis alumnos y con gente de otro ámbito, no solo la sociología y la ciencia política, sino que desde biología lleguen a posicionarse temas urbanos, ¿no? Es que el tema es integral. Claro, cuando te pones a ver, la ciudad no es tema de arquitectos, pero sí. No es tema de urbanistas. Alguna vez yo veía que alguien escribía que para hablar de ciudad sobran urbanistas y a lo mejor faltan economistas y ambientalistas, sí. porque todos tenemos que ver con esto. El mundo inmobiliario, digo, a fin de cuentas, la ciudad se construye, la ciudad se da porque hay gente y porque necesita una serie de infraestructuras, servicios de todo tipo para hacerla útil, ¿no? Claro, no, totalmente. Yo estoy totalmente del otro lado, la verdad es que yo soy mucho más comercial, pero también puedes observar todas estas tendencias, ¿no? Quizá nosotros estamos desde la parte de este desarrollador que busca eficientar inversión y luego capitalizarla, pero tiene que pensar en todas estas cosas de espacio, de urbanización, de necesidades, de acceso, como lo comentábamos hace rato, pues hoy comprar una vivienda desafortunadamente no es para todos, ¿no? Pese a que el sector inmobiliario crece y hay una serie de tendencias positivas en la industria, desafortunadamente la ciudad hoy no es para todos, ¿no? Si tienes algo de presupuesto, pues en el mejor de los casos te irás quizá a las zonas periféricas, etcétera, y esto también es algo muy interesante, ¿no? ¿Qué está buscando la gente y qué realmente podemos resolver de eso? Y no siempre podemos compaginarlo. No, es que, por ejemplo, en la Moody me queda claro que la gente entra y busca vivienda. Y hay veces que hoy lo que está pasando es como cuando entras a Ferrari nomás por morbo, ¿no? Entras, ¿cuánto cuesta? No, pues no me alcanza. Y con el inmobiliario está pasando eso. Claro. Porque los precios están disparando de una forma. Entonces yo creo que para todos es importante entender cómo se da este fenómeno de los precios, porque platicábamos, si uno no ve a las personas, a la gente que tiene el reto habitacional y lo convierte en un factor del mercado, tristemente no le podemos resolver sus problemas. Hay que entenderlo, hay que entender esa realidad. Sí, ¿no? Y curiosamente nosotros observamos en este informe, y bueno, por las propias tendencias de las propiedades publicadas hoy en el portal, cómo hay incluso zonas que se alejan significativamente de los promedios, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, de Ciudad de México, Nuevo León, donde los promedios de niveles de precio hoy ya... Y hay colonias. Dentro de la Ciudad de México veía lo que ha pasado en colonias como... Hoy leí una nota en un periódico que decía la colonia Juárez se está condesizando o algo así, decían, ¿no? Y de alguna forma tienen razón, digo, yo no sé por qué toman como referencia a la Condesa, pero sí es un hecho. Porque ha sido de las primeras como el referente desde que se empezó a hablar de gentrificación, entonces la Condesa ha sido ícono.
Pues, o sea, después del 85 la Condesa estaba como sobrevalorada económicamente, o sea, el metro cuadrado, digo, no tengo los precios exactos, pero valía muy poco, y fue, digamos, como la ubicación de la colonia fue como totalmente significativo para convertirla en este proceso de gentrificación que, bueno, ya se había dado en Nueva York y en varias ciudades europeas, pero en Ciudad de México es el referente, ¿no? Y luego ya comenzó a crecer en la Roma, ahora la Juárez, y va a irse un poco al sur. Sí, no, es que la onda expansiva va creciendo, ¿no? Sí. Y si ahora veíamos que el eje de la gentrificación, malvada palabra, era la Condesa, ahora también es la Roma, también es como Polanco, ya va Polanco, nuevo Polanco, nuevo Sí. Polanco, y a este paso Polanco se va a juntar con Satélite. Exactamente. Bueno, ¿ustedes qué les puedo decir? Ustedes que registran lo que es la oferta, ¿no? No, y hay una tendencia muy interesante también ahí, ¿no? Estas colonias que hemos mencionado pues se han encarecido, evidentemente son muy aspiracionales para la gente, pero no son para todos. Y entonces hay este resurgimiento de otras zonas bastante céntricas que son como lo más cercano a, sin ser exactamente lo mismo. Hablamos de una San Rafael, hoy la Doctores, que los desarrolladores, bueno, están ahí con el ojo súper puesto para un plan de 5 o 10 años, pues hacer de esa colonia algo que resurja totalmente, pero va muy atado a esta parte, ¿no? El poder adquisitivo que tiene la gente realmente para una vivienda versus los espacios céntricos con los que contamos hoy en día, y evidentemente entonces cómo unes ahí la accesibilidad para la gente, Sí. ¿no? Bueno, digo, ahí también habría que hablar un poco de políticas públicas, o sea, digamos, cómo trabaja el sector inmobiliario en esta línea, o sea, como para evitar que esta como burbuja llegue así como, o sea, de que tengas una burbuja como de élite de la Ciudad de México y no permitas el acceso a otra gente, o sea, ¿dónde va a ir la gente que vive en la Doctores? Claro, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, veía haciendo esta investigación sobre el fenómeno de Berlín o de París, ¿no? En Berlín hubo un tope del precio del aumento de la renta, ¿no? Entonces, digamos, el mismo Estado dijo, no va a haber como especulación inmobiliaria en una de las zonas más céntricas de Berlín, que era el centro histórico, ¿no? Entonces, bueno, de ahí un poco, claro, la mano mala del Estado limitando al capitalismo, pues creo que en ese sentido podría servir un poco para minorar todas estas cosas que provocan esta como falta de accesibilidad a vivienda y la expulsión de gente del lugar donde vive, ¿no? Que era la entrevista en la Juárez de gente que vivía durante 40 años y de repente lo desalojaron o ya no pudo pagar los servicios, etcétera, ¿no? Muy bien. Si les parece, tenemos una entrevista. Canadevi cumplió 15 años. Tenemos una entrevista con el presidente del Consejo Consultivo de esta Cámara de la Vivienda, Fernando Abuzaid. Vamos a la entrevista y regresamos para seguir platicando de vivienda, ciudad y mercado inmobiliario. Vamos a la entrevista. Con motivo del aniversario número 15 de Canadevi, el expresidente de la Cámara en el periodo 2013-2016, Juan Fernando Abuzaid, recordó el crecimiento de la misma en el sector desde su creación. Hoy nos representa más poder de gestión, más unidad entre los afiliados, y siendo un sector con esa gran movilidad, creo que es necesario, era necesario esa gran transformación, y creo que siendo una Cámara muy joven, a lo mejor me atrevería yo a decir que la Cámara más joven que hay hoy por hoy aquí en la República Mexicana, creo que hemos tomado grandes posiciones, un posicionamiento muy sólido en cuanto a hoy todos los mexicanos que adquieren una vivienda de los últimos 15 años para acá saben que es Canadevi. Abuzaid Kinard también explicó que uno de los logros más significativos de la Cámara es ser reconocida dentro del sector de la vivienda. Los 15 años de la Canadevi creo que los celebramos con importantes logros, como la consolidación de esta industria con la participación en las decisiones que se toman en la vivienda en todo el país. Sin duda también celebramos que la vivienda esté siendo reconocida como pilar de la economía mexicana, ya que somos el segundo generador más importante de empleo en este país y participamos con ese 7% del Producto Interno Bruto de la economía nacional. Finalmente, reconoció el progreso de la Cámara en estos 15 años y aplaudió el trabajo de sus integrantes para afrontar los retos presentados. Celebramos también la consolidación de esta Cámara, que está más unida y más fuerte que nunca, que trabaja ese equipo para ir afrontando grandes retos importantes que se van presentando y que vienen dando el contexto de la economía nacional e internacional.
Estamos de vuelta, nos agarraron a media plática, pero bueno, hablábamos de cómo la política pública es determinante para ver, a ver, si queremos que en la ciudad viva gente de todos los segmentos socioeconómicos, la regulación tiene que trabajar en ese sentido. Claro, y bueno, y se puede, ¿no? No, claro que o se sea, puede. Se puede totalmente, porque también dicen, no, pero es que, porque ¿cómo vas a poner a gente de como estatus social y con esta otra? Es como, pues se puede porque así vive gente en algunos puntos. O sea, hay que pensar, por ejemplo, en La Juárez, en Reforma, es como, en una misma colonia vive gente de diferente nivel socioeconómico, ¿no? Y convive, ¿no? Convive bastante bien. El asunto es cómo a través de políticas públicas se puede proveer de acceso equitativo para todos, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema ha habido muchos proyectos en Europa, incluso aquí en Latinoamérica, sobre cómo darle acceso a vivienda asequible en zonas centrales a la gente y además, pues, obviamente, tener, digamos, como la ganancia económica, ¿no? De las inmobiliarias, y es posible, ¿no? No, claro, lo que pasa es que el gobierno tiene que tener una posición mucho más activa en la regulación del suelo y en una serie de factores. Por ejemplo, las niñas del TEC de Monterrey platicaban desde su inocencia de estar estudiando arquitectura, que no entendían cómo es posible que haciendo vivienda junto a un CETRAM, junto a un centro de transmisión multimodal de transporte, cómo es posible que exigieran cajones de estacionamiento. Es increíble, ¿no? Es correcto. Sobre todo, además, Claro. porque además hoy con los cambios también es otra realidad, es que el cambio de visión de la gente es real. Ahorita yo creo que si en la Condesa rentas departamentos de 40 metros cuadrados sin estacionamiento, habría quien los rentara. Claro. Porque es gente que por vocación, por convicción, diría, yo no quiero coche, yo no quiero ser un agente destructor del medio ambiente. Exacto. No quiero ser un capitalista. No quiero ser un capitalista Pero más. quiero vivir en el centro. Y te sales y te vas al Starbucks por Exactamente. Sí, bueno, pero además de los clichés que funcionan como para favorecer a la ciudad, un poco en este caso de los cajones de estacionamiento, vendría bien como, digamos, obligar al sector inmobiliario un poco a decir, bueno, no cajones de estacionamiento, y la gente va a seguir comprando sin los cajones de estacionamiento. Claro. El asunto ahí es que hay una política pública que te obliga a poner cajones de estacionamiento, que es absurdo, ¿no? Y el número Platicábamos, una familia de ingresos medios bajos que con problemas puede pagar una vivienda de 50 metros cuadrados, de esos 50 metros cuadrados además tiene que pagar el sobrecosto de un cajón de estacionamiento. Que si tú le dijeras, a ver, tu casa no tiene cajón de estacionamiento, pero estás a 100 metros de una estación del metro, claro, estarías hecho. Exactamente. Pero creo que también ahí viene otro tema de urbanización y de infraestructura y de muchas otras cosas. Pensemos incluso en esa gente que más allá del acceso decide no usar un auto, decide contribuir con el medio ambiente. Hoy tú en Roma Condesa y estas colonias de moda tienes 1 kilómetro de carril de bici y luego desaparece. Y estás en medio de una gran avenida atacado por todos los autos. Sí. Y entonces ahí viene también una disparidad muy importante y una incongruencia, porque queremos que la gente contribuya al medio ambiente, queremos a lo mejor ofrecer cosas más accesibles, pero a la vez no tenemos el apoyo como ciudad, como urbe, para que la gente tome otras decisiones, ¿no? Y creo que esto también es un punto importante, porque yo personalmente me he visto en una situación de decir, hoy dejo el auto, vivo cerca, ¿qué hago? ¿Camino, tomo una bici o agarro el auto? ¿Por qué? Porque entonces piensas en muchas variables, ¿no? Y creo que a veces, como tú lo mencionabas, hacemos como que realmente desarrollamos, hacemos como que contribuimos, y al final solo es un poco para tapar o quizá dar esa imagen de que estamos contribuyendo y realmente no lo estamos haciendo. Claro, finalmente volvemos al tema de que son políticas públicas, ¿no? Es como... o sea, me encanta un poco hablar bastante de este tema, porque nos alejamos de esta idea de la arquitectura y del diseño bonito y de poner las plantitas enfrente para hablar de digamos, problemas que son un poco más densos en cómo solucionar lo de la ciudad. Es el fondo del asunto, ¿no? Claro. Y esto que comentabas ahorita es una parte como de un círculo vicioso en el que estamos, de las políticas públicas y la infraestructura no resuelve lo que nosotros necesitamos, y entonces la arquitectura y el espacio urbano se diseña de esa forma y tomo las decisiones con base en lo que yo tengo, sí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como lo del huevo y la gallina, ¿quién tiene la culpa sobre cómo está la ciudad actualmente? ¿No? Pero realmente, o sea, creo que todos participamos en la línea de cómo está fluyendo la ciudad que tenemos. Es que es complejo, porque por un lado podemos ponernos de acuerdo cuál es la ciudad ideal. A lo mejor podemos ponernos de acuerdo. El problema es que para hacerla tenemos que reconocer que ya hay una cosa creada que se ha hecho a lo largo de un montón de años. Entonces decir, bueno, es que hay que poner las casas más cerca, sí, pero hay unas que están ya lejos.
Necesitamos ver cómo lo hacemos para que eso funcione. Y eso ya es una realidad que la gente vive allá y ni vamos a demoler de satélite para allá, ni nada. O sea, tenemos que ver cómo lo hacemos para consolidarlo, ¿no? Claro, aparte, ese fenómeno del urbanismo es histórico, o sea, como de querer crear ciudades desde cero, que es el sueño de la arquitectura desde Le Corbusier. O sea, de intentar decirle no solo a la gente dónde y cómo tiene que vivir, sino cómo tiene que pensar la ciudad, ¿no? Y bueno, de ahí que es un fenómeno complejo esa idea de poder interpretar todas esas voces para poder entender qué es la ciudad, ¿no? Sí. No, y mucho de lo que encontramos, la verdad, si tú ves lo que era la traza de las ciudades antiguas romanas, pues verás que se parece mucho a lo que queremos ahorita, compacto, caminable, en fin, todo aquello, ¿no? Es más, también es interesante ver ahorita cuáles son las colonias que son más atractivas. Son las colonias que van a tener como un denominador, que tienen una vida de barrio, incluso Polanco. La gente que pide lo caro de Polanco, lo pide porque tiene tiendita cerca y puede caminar y tiene parque y tiene todo eso, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, también ahí entra otra tendencia muy interesante, ¿no? Que es, entonces, buscando solventar esto, ¿qué tipo de vivienda se construye? Hoy vemos, claro, por las propias necesidades de la ciudad, pero también se está replicando ya en otras ciudades del interior, toda esta parte de vivienda vertical, ¿no? No tengo el espacio para darte un barrio, no tengo quizá tú no tienes el presupuesto para pagar una vivienda cara que te ofrezca todo esto, pero entonces si te doy verticalidad te puedo ofrecer amenidades, una serie de espacios, quizá áreas verdes, recreación, y a la vez yo como desarrollador pues eficientar espacios que tal vez me permitan darte un mejor precio, ¿no? Entonces creo que vamos por ahí en estas tendencias intentando descubrir nuevas Pues se me hace que van a tener que acompañar nuevamente porque como evidentemente nos vamos a quedar cortos. Raquel Ortega de la Moody. Muchas gracias. Y bueno, entendiendo lo que es la parte inmobiliaria de esto, entren a la Moody, consulten, es un centro de información muy interesante para entender las tendencias inmobiliarias. Rosalba González, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme y por mí vuelvo pronto. No, pero por supuesto, yo creo faltan 3 programas. Sí. El tema es importante y ojalá ustedes que están escuchando por allá se metan al tema de ciudad, infórmense, lean, participen, opinen y qué bueno que está de moda. Ahora vamos a ponerle un poquito más de contenido a la moda, ¿no? Claro, sí, eso es importante. Y bien, esto fue Centro Urbano Radio. Muchísimas gracias a todos y aquí nos vemos la semana próxima. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.